los portugueses se establecieron en Malaca, lo hicieron como si la península malaya fuera una isla más de las Indias Orientales. Y de hecho, venía a serlo, unida apenas al continente por el sur de Tailandia. En la práctica, la historia de la península ha estado siempre vinculada a la de las islas vecinas. Si hoy se integra en Malasia, junto con la porción noroccidental de Borneo, en el pasado formó parte de un reino situado a caballo de los estrechos, centrado originariamente en Sumatra. Las ruinas de fortificaciones y de templos, las lápidas y las inscripciones no son, como veremos, el único vestigio de la presencia portuguesa, pero sí el más visible, a la vez que testimonio de la envidiable situación geográfica que explica esa presencia, cruce de rutas entre China y la India, entre Europa y las Islas de las Especias. El equívoco que aún día suscita Malasia se debe no tanto a la situación geográfica cuanto al nombre del país, Malasia, y a la identidad de sus pobladores, los malayos. Y es que el pueblo malayo es eminentemente insular, y la raíz de la población malaya de la península hay que buscarla en las islas vecinas, hoy integradas en Indonesia. La denominación de Malasia, aplicada a la única porción de territorio continental que cuenta con población malaya, es una herencia más del periodo colonial. Si los malayos de Malasia son solo una fracción del conjunto del pueblo malayo, el territorio que ocupan lo comparten desde hace 7 siglos con una numerosísima población china. Tradicionalmente, los malayos han sido marinos y hombres de armas, mientras que el comercio y la agricultura han estado aquí desde siempre en manos de los chinos. Fruto de la conjunción de paladar portugués y cocina china es la cocina babonhonha, de la que hoy presume la ciudad. La relación entre ambos pueblos fue de entendimiento y a la larga los chinos fueron haciéndose con la práctica totalidad de las casas del antiguo barrio portugués. La relación entre chinos y malayos ha sufrido más alteración. En diversas ocasiones la buena convivencia se ha visto alterada por conflictos de origen tanto económico como religioso. Los chinos son confucianistas, taoístas o budistas, mientras que la religión de los malayos es, desde hace alrededor de 500 años, el Islam. Y alzándose en las estribaciones del antiguo barrio portugués, una mezquita parece querer recordarnos que no nos encontramos en China. La presencia cultural y religiosa del hinduismo es anterior a cualquier otra de las existentes en la península. Pero los templos que pueda haber ahora no guardan relación con esa época, de la que apenas si quedan vestigios, sino con la emigración laboral creada en fechas mucho más recientes. La ocupación holandesa terminó de diluir la presencia de los portugueses, y el idioma portugués, en otro tiempo hablado por una buena parte de los ciudadanos, es un idioma residual que unos pocos mantienen vivo, aunque ampliamente simplificado, carente de tiempos verbales, femeninos y plurales. La huella holandesa tuvo un destino similar, acaso aún más efímero, pese al buen estado de conservación de los edificios que construyeron. Y en definitiva, la decadencia de la ciudad la propiciaron los propios holandeses al desarrollar Batavia, hoy Yakarta, en la isla de Java, más centrada respecto a sus posesiones. Y Malaca languideció, víctima del poco calado de su puerto y de la fama, la mala fama de su clima,
especialmente insalubre para el occidental. Un destino que sin duda no imaginó su fundador, el príncipe de Sumatra, que asombrado por la belleza del paisaje y la bravura de los llanos que lo poblaban, decidió asentar allí su dinastía. El visitante que llegue a Malasia, con el recuerdo de algunas lecturas de su infancia que situaban en estos parajes emocionantes historias de aventuras, se sentirá de inmediato víctima de un error. O él o escritores como Lidio Salgari se habían confundido de país. Y es que, verdaderamente, poco queda hoy en estas tierras capaz de remitirnos a esas historias imaginadas hace una inmensidad. Si las historias de Curazas tienen poco que ver con Malasia actual, otro tanto sucede con la espesa jungla o bosque primitivo. Lo que en otros tiempos dio lugar a una de las combinaciones de flora y de fauna más ricas del mundo, incluidos elefantes, rinocerontes y tigres, se ha reducido hoy a contadas reservas donde, a pocos metros de la carretera, la gente acude a sacar fotos y grabaciones inagradables. Tampoco resulta difícil, en el ámbito de tales reservas, entrar en contacto con la población aborigen. Aunque ya bastante mezclados con los malayos, los aborígenes son reacios a la integración y prefieren vivir de acuerdo con sus tradiciones animistas en poblados por lo general próximos a la carretera. El concepto de sustrato aborigen no es homogéneo. Se refiere siempre a una población previa a la actualmente dominante, pero no debe inducir al error de hacer creer que esa población es la misma en los diferentes países. Muy al contrario, entre los aborígenes australianos y los Veda de Sri Lanka hay tan poca relación como entre cualquiera de ellos y los que habitan en la península malaya. Su único rasgo en común se refiere a unas formas de vida propias de un estadio anterior al nuestro. El producto más solicitado de su artesanía suele ser la cerbatana. Los ejemplares que se construyen son idénticos a los que en el pasado constituyó su arma más mortífera y certera. Solo que hoy su destino no es el de hacer frente a un eventual enemigo o proveerse de caza, sino el de ser vendido al turista de paso. La necesidad de dinero para hacer frente a los nuevos hábitos que les crea el contacto con la civilización les lleva a vender también, junto a frutas y verduras, plantas de propiedades medicinales y flores de la jungla. A pocos kilómetros de los poblados aborígenes, en las tierras altas, existe en la actualidad un campo de golf y una zona residencial de lujo.
Su creación, sin embargo, no es de ahora sino del periodo colonial británico. El clima fresco atrajo de inmediato a los funcionarios y oficiales ingleses que sucedieron a los holandeses en la tutela de la colonia, y con ellos, como es habitual, llegaron el confort y la remodelación del paisaje a fin de aproximarlo, en la medida de lo posible, al propio de la campiña inglesa. Hasta fechas recientes, decir plantaciones era casi sinónimo, aquí, de plantaciones de caucho. Cuando Brasil perdió el monopolio mundial, Malasia se convirtió en uno de los principales países productores de caucho, materia considerada altamente estratégica en el periodo de entreguerras. En la actualidad, el caucho sigue siendo una de sus mayores fuentes de ingresos. En los últimos años, no obstante, la producción de caucho está siendo superada por la de aceite de palma, y la palmera de la que se extrae es ya la protagonista de la alfombra verde que cubre el país. Donde hubo jungla, hay ahora palmera. Esa tendencia al monocultivo ha modificado profundamente la fauna local, no menos que la flora. Para combatir las ratas que diezmaban las cosechas, fueron importadas diversas clases de serpientes que, desde el punto de vista de los braceros allí empleados, constituyen una plaga todavía más molesta. Con el mismo objetivo, combatir las ratas, también han sido introducidas diferentes especies de búhos y otras rapaces nocturnas. Sus nidos prefabricados destacan como garitas estratégicamente dispuestas en la geometría de las plantaciones. La extracción de aceite se realiza de acuerdo con procedimientos muy avanzados y la energía que permite el funcionamiento de la factoría se obtiene a partir de la combustión de la cáscara y restantes residuos del fruto. El aceite en sí se destina a la elaboración de jabones y detergentes y a otros usos industriales. El ciclo del aceite de palma, cultivo del árbol de obtención de aceite, se realiza en Malasia conforme a unos pautas que técnicamente solo cabe calificar de ejemplares. Sin embargo, aunque las plantaciones de palmeras impiden la desertificación, desde un punto de vista ecológico, su función no es equiparable a la de la jungla o bosque primigenio que sustituye. El ecosistema creado no puede ser más precario y artificial. Nada tiene de extraño, en consecuencia, que dentro y fuera del país haya voces que alerten tanto acerca del impacto de la deforestación que ese proceso implica, como de la excesiva dependencia de la economía nacional de un monocultivo inevitablemente sujeto a los avatares del mercado. Quienes están a favor o en contra de lo que se hace, quienes dicen la última palabra en los centros de decisión del país, suelen tener una experiencia en común: haber pasado en algún momento de sus respectivas vidas por las aulas de los colegios y facultades de Kuala Kansai. Una clase dirigente que, a despecho de sus discrepancias ocasionales, se ha propuesto convertir a Malasia en un
los alumnos. Si la población del país es en un 50% de origen malayo, en un 30% chino y en un 20% indio y de otros orígenes, la cuota de admisiones no respeta tal proporción, siendo más favorable a los malayos que a los demás. Se considera, por ejemplo, que los chinos ya tienen suficiente ayuda por el simple hecho de que suelen ser más ricos. No es ese el caso de la minoría india, pero precisamente su origen más humilde contribuye a que su opinión sea menos problemática. A manera de símbolo de Kuala Kangsar, junto al palacio del sultán y a la mezquita, se alza el primer árbol de caucho plantado en Malasia. La realización más llamativa del desarrollo malayo, superior por ejemplo a la excelente red de autovías con que cuenta el país o a la planificación de los cultivos, es Kuala Lumpur, la capital federal. El viajero no advertido no puede sino asombrarse ante la modernidad de la ciudad, carente por completo del exotismo que tal vez esperaba. En determinadas calles, ante determinadas vistas panorámicas, llegará a preguntarse si se encuentra realmente en Kuala Lumpur o en el centro de Londres o de Chicago. No se trata solo de los rascacielos que se apilan en la cristalización. Se trata también del diseño de los espacios internos, del interior de los grandes almacenes y galerías comerciales, así como de los diversos artículos expuestos en escaparates y vitrinas. Continente y contenido. Edificios construidos por arquitectos venidos de todas partes y productos de las mejores marcas. El último grito en todo. Tampoco el barrio chino de Kuala Lumpur supone una sorpresa. Mercados callejeros como este se encuentran en muchas ciudades de Europa y América. Sin embargo, nada más engañoso que circunscribir la presencia china a estas calles. Es el 70% de la economía lo que está en sus manos. No simplemente en los puestos de comida o de transistores o de fruta, que se desmontan igual que se montan. Lo que sucede es que en la calle ese control no tiene un reflejo visible. El reflejo más perceptible de la actividad económica es la contaminación, muy elevada en Kuala Lumpur. Por lo demás, para captar el carácter multirracial de la ciudad, basta detenerse ante una parada de autobús y observar a la gente que espera, a la gente que desciende de los metros.
presencia china está en el propio origen de la ciudad, ya que chinos eran los comerciantes que a mediados del siglo XIX establecieron los primeros negocios en la confluencia de dos ríos próximos a unas importantes minas de estaño. Al dinero puesto en circulación por el estaño sucedió la fiebre del caucho y Kuala Lumpur no dejó de crecer. Hoy, los antiguos edificios oficiales del periodo colonial y los nuevos centros políticos, administrativos y financieros, las mezquitas, palacios y residencias, se pierden en el caótico conglomerado de la ciudad moderna, dominado por la omnipresente torre de la televisión que en su día ostentó algún récord de altitud. Malasia es una federación de 13 estados. 9 son sultanatos hereditarios y todos ellos están políticamente controlados por la mayoría malaya. Con todo, se trata de un estado central fuerte que solo deja en manos de los gobiernos locales las cuestiones locales. El poder político es malaya. Sucede, sin embargo, que la realidad económica no coincide con la política. Las diferencias en el terreno religioso y de las costumbres que separan a la mayoría malaya de las minorías se hace especialmente palpable en la costa este de la península o costa del Pacífico, que es donde el Islam goza de un mayor arraigo. La vigencia de la tradición se aprecia en aspectos tan cotidianos como puedan ser las actividades propias de un mercado. ¿En qué otro lugar de la península cabe imaginar un mercado de plasticidad equiparable al de Kota Bharu? La mayor diferencia que se aprecia entre las ciudades de la costa del Pacífico y el resto del país se refiere sin duda a la vestimenta de la gente, que es como decir a la especial implantación del velo. Una cuestión que afecta a las mujeres, pero a la que los hombres no son precisamente ajenos. No es que si hay algún lugar en el que las creencias islámicas de los malayas rozan el fundamentalismo, ese lugar es Kota Bharu. El velo ideal es el que cubre por entero el cuerpo de la mujer, pero a no ser tradición en ese sentido, son muchas las maneras que hay de llevar un velo, permitiendo que deje llevar el pelo o con coquetería como si fuese un favorito del taller. Maneras desde un punto de vista ortodoxo altamente reprobables, porque cuanto menos favorecen, y para así subrayarlo, abundan los anuncios públicos que muestran cuáles son los velos más próximos a la ley. Eso sí, las prescripciones coránicas rezan exclusivamente para la población musulmana y hasta el momento ni se ha planteado imponerlas a quienes profesen otras creencias. De modo que si alguien desea probar el alcohol o comer cerdo, no tiene más que entrar en un restaurante chino. Al creyente le basta por ahora con cumplir los preceptos y con saber que ellos también los cumplen. Que
Que el peso económico de los chinos sea aquí proporcionalmente inferior al de otras partes del país responde, no obstante, a una causa muy concreta: el petróleo. Existen grandes reservas de petróleo ante las bellas costas de los sultanatos orientales, y eso los convierte en más ricos, en más independientes de la actividad privada. Tal autonomía económica les hace ver con recelo la política del gobierno central, excesivamente contemporizadora a sus ojos, con formas de vida ajenas a la realidad malaya propiamente dicha. Ese mayor desahogo económico se hace patente con que no nos conformemos con las apariencias de lo que a primera vista es una de tantas aldeas de humildes pescadores del sureste asiático. Basta entrar en contacto con su vida cotidiana, meterse en sus casas, en la casa de un pescador cualquiera, para percatarse de que su nivel de vida es comparativamente alto. Con frecuencia, el mar une más que separa. De ahí que los sultanatos malayos de la costa del Pacífico se sientan más próximos a veces a los estados malayos de Borneo que a muchos otros de la península. Para unos un aventurero, para otros un utopista, James Brooke, el Rajá Blanco de Sarawak, fue posiblemente ambas cosas. Más que fundador de una dinastía, fue fundador de un estado que, más o menos sometido a la corona británica, había de durar más de un siglo. Diseñó también una ciudad, Kuching, capital de ese estado, y una de las más insólitas localidades de Oriente. Y de la misma forma que plasmó en ella sus ideas urbanísticas, en el diseño del estado, plasmó las que se refieren no ya a la administración o a la justicia, sino a la propia organización y estructura de la sociedad. La tarea inicialmente nada tuvo de fácil. La numerosísima población china intentó crear un estado independiente y Brooke solo pudo sofocar la revuelta y restaurar el orden gracias al apoyo de los malayos y de los dayak. Para Brooke, la clave de la estabilidad residía en que el triángulo formado por las tres razas que allí convivían fuese armónico. A su entender, la administración y la policía debían permanecer bajo el control de los malayos. La economía y el comercio debían ser encomendados a los chinos, que en Sarawak representaban más del 50% de la población. Y los verdaderos naturales de la isla, los dayak, debían sencillamente ser protegidos de las tropelías a las que con tanta frecuencia se habían visto sometidos. El río, los ríos, han sido durante siglos la única vía de comunicación existente en Borneo. Hoy, en contraste con el tráfico de las ciudades y la actividad de los aeropuertos, para los Iban o dayak del mar, sigue siendo. Los Iban forman un grupo étnico perteneciente a la rama malayo-polinésica que se halla dispersa por diversas islas del archipiélago. Su presencia en Borneo es anterior a la de los chinos y los malayos venidos de la península. No viven agrupados en tribus,
sino en comunidades familiares de ámbito territorial difuso que tampoco es posible entender como lo que en otros lugares se denomina aldea. Son animistas, viven en casas comunales y no reconocen ninguna clase de jerarquía. Por lo demás, los Iban, antaño conocidos como los cazadores de cabezas, son sin duda uno de los pueblos más afables y hospitalarios de América. Itu bekal real. Na baka minya na lempak ya. Tahu dengan jangan, dengan jangan. Trang itu. Udah bisa tali itu. Awak nih. Bisa tali itu. Simpan ke situ. Bantu dia. Sudah. Hujan hari itu, orang mau ada mau jalan hari itu hujan. Nanti tidur ini tu jalan. Nanti kepada betul tu jalan. Cuma hari itu, cuma ada hari itu. Menyempanan guna kayu ni. Kayu bila apa tu berubah. Nak hari hujan basah tak ada. Di tengah. Campur. El padre de Mahmud decide probar suerte. Si la hay, comerán pescado además de arroz. Pero no la hay, y le da la risa.
por una vez que pesca delante de las cámaras. En cualquier caso, el arroz cocido en cañas de bambú está muy rico, aunque lo coman cada día. Por eso precisamente lo comen cada día. Seguro que a los invitados, los de la cámara, les va a gustar. El atuendo de los Iban tal vez sorprenda al turista. Camisetas, prendas deportivas, pantalones tejanos. ¿Es esta la vestimenta propia de un salvaje? Y eso también les da la risa a los Iban. Esta ropa es más cómoda y más barata que la que llevaban antes. Un principio que también es válido para los instrumentos de trabajo. Los Iban viven de la agricultura más que de la caza y hasta de la pesca. Principalmente del cultivo del arroz de secano y de algunas especias como la pimienta, esenciales en su gastronomía. No es de extrañar, por tanto, que las herramientas de ferretería hayan sustituido a los sables, las jabalinas y las cerbatanas. A lo que no han renunciado es al tatuaje. Su valor, más que estético, es simbólico, ya que se refiere a la dignidad de la persona que lo lleva. Con todo, sus horas están posiblemente contadas, ya que la costumbre no parece atraer a los jóvenes. Las casas comunales de los Iban tienen mucho que ver con la estructura familiar que les define, a la vez paterno y materno lineal. Es decir, los hijos llevan el nombre del padre, pero para casarse buscan novia en otra comunidad y en ella se instalan, de forma que todos los hijos saben que su lugar de origen es la casa de la madre. Y cuando las necesidades de la comunidad aumentan, todos los vecinos contribuyen a construir una nueva casa. Los Iban, por el momento, solo toman del progreso lo que necesitan, lo que les ayuda a vivir como ellos desean vivir. Y aunque no tendría sentido hablar de comunismo primitivo, es evidente que la colectividad cuenta más para ellos que el individuo. El trabajo se realiza para la colectividad. Las cualidades personales, valor, habilidad, gracia, se reservan para destacar en el seno de esa colectividad, en las reuniones generales a las que los Iban son tan aficionados.
Esa intensa vida social de los Iban se halla expresada en la arquitectura de sus casas. Cuando las necesidades de vivienda lo requieren, se levanta una nueva casa. Y en ella, el espacio único dedicado a reuniones es siempre proporcional al número de viviendas particulares que acogen. Los días de lluvia son muchos, y los Iban han aprendido a combatir colectivamente el tedio. Además de su riqueza minera y petrolífera, lo que convierte al Borneo malayo en un verdadero territorio de frontera es la prosperidad generada por las dos fases que caracterizan la explotación de las tierras vírgenes: tala masiva de bosques primigenios y creación de nuevas plantaciones. El impacto de ambas fases resulta llamativo incluso en un lugar tradicionalmente forestal y maderero como es el estado de Sabah, al norte de Sarawak. Basta remontar un río cualquiera para percatarse de hasta qué punto los manglares y demás bosques secundarios han sustituido al bosque primigenio, mientras las conducciones de troncos descienden incesantemente hacia la bahía de Sandakan. Millas más arriba, las plantaciones de palmeras destinadas a la obtención de aceite de palma no cesan de extenderse. En muy pocos años, este paisaje será idéntico al de la península malaya. Involuntario protagonista de las mutaciones que el desarrollo imprime en el medio natural es el orangután. Considerado en el pasado siglo rey de la jungla de Borneo, Russell Wallace nos cuenta la facilidad con que el orangután se desembarazaba del cocodrilo y de la pitón. Se halla hoy confinado en la escasa superficie de jungla existente en las proximidades de Sandakan. Las autoridades han creado aquí un verdadero jardín de infancia para orangutanes huérfanos, a fin de que, una vez educados, puedan unirse a sus semejantes, con los que ya se relacionan a la hora de la comida. Y es que además de residencia para pequeños, el centro facilita a la colonia local de orangutanes la comida que la insuficiente superficie de bosque ya no les ofrece. La infancia del orangután es larga, unos 5 años. Llegada a esa edad, el orangután aquí criado se irá algún día espontáneamente con los otros adultos que acuden a comer de rama en rama. Años atrás, una joven madre, que había sido educada en este centro, vino a dejar su cría con el fin de que ésta también fuese educada en unas condiciones probablemente mejores que las que ella podía ofrecerle. La situación geográfica de Sabah, abierta al mar de Sulu, la ha convertido en tradicional cruce de migraciones marinas. Ora dedicados a la pesca, ora al comercio, ora pura y simplemente a la piratería, a sus costas han llegado pueblos que con el tiempo han olvidado el motivo que les impulsó a venir. En la actualidad, Sandakan, antigua capital de Sabah, se ha convertido en el objetivo principal de una fuerte inmigración ilegal filipina. Con los años, sus descendientes acaso también ignoren la causa de tal corriente migratoria, desarrollada sin reparar en obstáculos. Hoy, ese 40% de población de origen filipino de Sandakan,
Musulmanes, como los malayos, muchos de ellos, lo tienen muy claro. Las oportunidades que les ofrece esta tierra frente a las existentes en las islas que dejaron atrás. Y Mindanao, para un marino, queda a un tiro de piedra. Las casas instaladas sobre estacas en el mar ofrecen las mismas ventajas que las construidas también sobre estacas en tierra, tanto en lo que se refiere a prevención de peligros naturales, reptiles, insectos, como sobrenaturales, malos espíritus, aspectos sin duda mucho más importantes para los pueblos que han adoptado este sistema de construcción. Frente a los grandes desastres naturales, tifones, trombas de agua, incendios, su misma precariedad se convierte en ventaja. Son más fáciles de reconstruir. Para los piratas del mar de Sulu, la bahía de Sandakan era la tierra situada por debajo del viento, debido a que, por su orientación, se halla a salvo de los tifones. No la salvó en cambio de los japoneses, antes al contrario los atrajo, que un buen día, sin previa declaración de guerra, plantaron su escuadra frente a la ciudad y la destruyeron. La ciudad actual es, por tanto, la que se reconstruyó al término de la Segunda Guerra Mundial. Solo ahora, con el súbito auge económico, empieza a cambiar su fisonomía. Sandakan, cuyo significado viene a ser casa de empeños, debió su auge a la madera. En la actualidad, a muchos otros negocios, además de la madera. Los negocios propios de un puerto del mar de Sulu, de una ciudad situada en la frontera de las Tierras Vírgenes. La actividad de sus calles no refleja fielmente todavía la importancia de la masa monetaria generada, pero la transformación de la ciudad parece tan inminente como inevitable. Lo que sí refleja la ciudad es el mercado, los gustos y hábitos de sus habitantes, su capacidad adquisitiva, el dinero que corre. La explicación, en definitiva, de que Sandakan se haya convertido en un punto de destino, no ya de pescadores filipinos o de inmigrantes indios y chinos, sino de gente llegada de toda Malasia. Los productos que se venden, verduras, frutas, pescado recién sacado del agua, nos dicen mucho acerca del origen de cuantos acuden a comprar. Chinos, malayos, filipinos. Incluso los productos que apenas si se venden, como la carne, o la gran variedad de pescado seco al que son tan aficionados los filipinos.
Si la gente compra, es porque hay trabajo. Y si hay trabajo, hay prosperidad. Y la prosperidad se celebra en Extremo Oriente más que en ningún otro sitio con una buena comida. Uno de los puentes más largos del mundo une a la isla de Penang, en el noroeste de la península malaya, con el continente, como si se quisiera amarrar la isla a Malasia, no ya físicamente, sino sobre todo políticamente. La movilidad de las fronteras ha supuesto un problema para la Federación Malaya desde sus orígenes. Brunei nunca llegó a incorporarse, pero Singapur, Sarawak y Sabah sí. 2 años más tarde, Singapur volvió a separarse. Una movilidad que no ha hecho sino reproducir un problema planteado una y otra vez a lo largo de la historia. La influencia cultural india antes de que Malasia fuera Malasia, o las fuertes migraciones chinas también antes de ese momento. A lo que habría que añadir su dependencia política de príncipes malayos de Java o de Sumatra, como también el hecho de que en el pasado colonial, mientras Malaca dependía de Holanda, Georgetown, en Penang, dependía de Inglaterra. Hoy, en Georgetown, el peso de la presencia de malayos de origen chino es especialmente significativo. Hay también un importante contingente de indios, descendientes de los venidos con los ingleses durante el periodo colonial, y por supuesto, malayos. Pero la impregnación china es tal que llegamos a olvidar que nos encontramos en Malasia. Si en el pasado semejante situación creó problemas, en el futuro puede volver a crearlos. No es fácil referir a las reglas de un Estado islámico territorios donde las minorías India y China, de creencias no islámicas, han terminado por convertirse en mayoría. Sobre todo cuando más del 70% de la economía está en sus manos. El caso de Singapur sigue siendo aleccionador.